Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Seguimos en la primera lectura en el libro de Samuel, en este primer libro histórico de Samuel. Recordando, haciendo un repaso por la historia de Samuel. Samuel es el hombre elegido por Dios. El pueblo de Israel es oprimido por los filisteos y Dios suscita, pero vean ustedes que cuando el pueblo ora y pide a Dios que le mande el Salvador, Dios lo hace con paciencia, lo hace en su momento y a su manera. Y le manda a Samuel como el último de los jueces de Israel. ¿Cómo funcionaba el gobierno del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, que era patriarcal, tenía la familia, venía, diríamos, después de Abraham, Isaac y Jacob, vienen las 12 tribus. Con las 12 tribus, cuando ya se va a Egipto, con Jacob al frente, muere Jacob y no queda un jefe de familia, porque queda, mejor dicho, sí queda en ese momento, que es José. Aunque toda la familia allá están de los mayores a los menores, pero mueren. Esa generación, muere José, mueren sus hermanos, están los 300 años allá en Egipto, o 400 años en Egipto, y ya hay distintos jefes, pero no está esa cabeza que los aglutina a todo el pueblo.
Y entonces el pueblo pide a Dios y Dios suscita a Moisés. Por supuesto que Moisés es el caudillo que saca al pueblo, lo lleva por el desierto, hace milagros y todos ven en él un jefe único. Después suscita a otro, a Josué, que les hace entrar en la tierra. Josué muere, pero no queda un caudillo, quedan las distintas tribus, cada una distribuida en distintos lugares, y entonces el pueblo no tiene jefe, porque el jefe es Dios. Pero cuando son oprimidos, cuando son perseguidos, cuando vienen, como en este caso, los filisteos a robarles sus cosas, apoderarse de sus tierras, a someterlos, ellos claman a Dios y entonces Dios suscita un jefe, pero un jefe carismático, una persona que surge en un momento, pues, del pueblo, no es de la familia reinante ni nada de eso, porque no hay ningún jefe reinante en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un solo jefe, que es Dios. Y Dios suscita un caudillo, un jefe militar o alguien que hace que se aglutinen, que se unan para combatir al pueblo que les combate, que les ataca, y vencer y así seguir en la tierra gobernados por Dios. Samuel es uno de esos, es el último de la época de los jueces. Y aquí tenemos precisamente, y ya viene gobernando, después de que se han llevado el arca los filisteos, surge Samuel, que todavía es un muchacho, un niño, que Dios le habla y recuperan el arca, él empieza a dirigir el pueblo y todo el mundo se dirige a él. Y llega un momento donde los ancianos del pueblo se reúnen y piensan, ¿qué vamos a hacer? Recorriendo la historia de este último tiempo, porque ya son 12 los como van surgiendo los jueces que han dirigido en distintas épocas, porque dice, si ustedes leen la historia anterior del libro de Samuel, antes de Samuel, van gobernando y unos gobiernan 20 años, otros 40 y otros 80. Entonces ponen como distintas etapas. Hay unas que son más largas, que las pone de 80 años, hay otras que son de 40 y otras que son muy cortas, 20 o menos. Todo eso lo que está significando es, Dios va suscitando a esos jueces, pero unos son nada más que un momento y desaparecen, y otros son de toda la vida, y Samuel es uno de estos de toda la vida, de 80 años. Entonces, el pueblo se reúne viendo su historia, que siempre les pasa lo mismo, ya llevan 12, están como cansados de que precisamente aquí da la clave. Se reúnen, se van a Samuel y le dicen, mira, tú ya eres viejo, tus hijos no se comportan como tú, nómbranos un rey que nos gobierne. Y escuchen bien esto, como los demás pueblos. Nómbranos un rey que haga igual que todas las naciones hacen. Ellos ya no miran a Dios como su rey, como el que les gobierna. Miran a los otros pueblos y ven que tienen un caudillo, un jefe, un rey, y ese rey es el que les gobierna. Entonces quieren ser como los demás. No quieren ser ellos el pueblo de Dios. Esto pasa a nivel de pueblos y pasa a nivel de familias y pasa a nivel particular, individual. Todos pasamos por esto. ¿Cuál es la decisión de nuestra vida? Cuando uno a nivel personal mira a la demás gente cómo vive y mira que él
sirve a Dios, ama a Dios, y lo hacemos, nos han enseñado desde pequeños, la mayoría de aquí, de los que escuchan esta radio, este canal, o de los que están aquí en la parroquia. Miren, cuando nosotros vivimos nuestra vida según los mandamientos de Dios, tenemos enfrente la gente, el pueblo, que vive de otra manera. ¿Cómo viven? De acuerdo a lo que les dice la televisión, lo que les dice la radio, lo que les dice la prensa, los medios de comunicación mundanos, lo que están viendo a su alrededor, y ven que hay otros que no siguen los mandamientos de Dios, que no siguen las normas de moral, de conducta, de comportamiento, de su forma de vestir y demás, según la ley de Dios, sino que siguen lo mundano, lo que la mayoría hace, una mayoría por lo menos aparente, porque ni siquiera la mayoría, pero una mayoría aparente. Y como ven que, entre comillas, lo moderno es vivir de otra manera, vivir y vestirse a la moda, que es indecente, que es provocando, y ven que eso les miran, les admiran y los hacen sentir como que ellos son diferentes, tomamos una decisión: o seguir sirviendo a Dios, o ser como los demás. Y yo veo que hay unos que visten por ahí, hombres que se visten como mujeres, que se peinan, que se arreglan como si fuesen otra cosa. Entonces ya no saben ni qué son ellos mismos, entonces ya están viviendo y aparentando. Y entonces hay muchos que les pasa esto. A aquellos ancianos, jefes del pueblo, jefes de familias, se reúnen y se preguntan: ¿qué queremos? ¿Seguir así como hemos venido siendo, estando gobernados, atención, sin nadie que nos gobierne? Era Dios quien les gobierna. Ellos tienen sus salmos, ellos tienen sus oraciones y dicen que Dios es nuestro Rey. Pero resulta que ahora ya no quieren a Dios como Rey, porque según ellos no les va bien con Dios. Prefieren ser como las demás naciones. Y cuando prefieren ser como las demás naciones, rechazan a Dios. Acuden a Samuel para decirle: nómbranos un rey, que no nos gobiernen tus hijos, que sea un rey. Porque le están diciendo, ¿quién es el que les gobierna en ese momento? Samuel, sacerdote, el profeta, el representante de Dios, el elegido por Dios, el que les da la ley y los mandamientos. Es Samuel quien les está gobernando. ¿Y qué es lo que le dicen? Nómbranos a un rey que nos gobierne. ¿Qué significa? Ni tú, ni tu familia, ni Dios queremos que nos gobierne un rey, un importante de la tierra. No queremos vivir bajo Dios. Queremos alguien, jefe, importante, poderoso, que nos gobierne. Pues, queridos hermanos, ustedes ven que a nivel personal, muchos que han recibido la fe católica y ahora de repente dejan toda su fe aparte, ya no siguen los mandamientos de Dios y siguen lo que les impone el mundo y siguen las costumbres mundanas y ya se visten de cualquier manera indecente y ya empiezan a tomar unas costumbres que no son las de un cristiano y ya viven como el mundo. Han aceptado el mundo y han rechazado a Dios. Y ustedes verán que hay familias
que dejan la costumbre familiar y meten la televisión y meten las cosas y viven de otra manera y aceptan que hombre con hombre se junten y aceptan que uno se case, se descase, se junte con uno, con otro, que vaya dejando hijos por todas partes y que no cumpla la ley de Dios. Y aceptan que el gobierno imponga la ley del aborto, la ley del divorcio y toda clase de abusos y desórdenes en contra de Dios. ¿Por qué? Porque han tomado esta decisión, que no les gobierne Dios. Quieren ser como las demás naciones. Samuel se va a quejar a Dios y le dice, mira, y empieza a lamentarse con Dios, que me están rechazando, no quieren que yo les gobierne. Samuel le dice eso porque le dice, nómbranos a un rey, es decir, pásale el poder a ese rey, que él nos gobierne y tú quítate de en medio. Y él, claro, eso lo siente porque lleva toda la vida sirviendo al pueblo, porque ha hecho siempre lo que Dios le ha mandado para hacer el bien del pueblo, para darles la salvación, la vida eterna. Y él ve que están rechazando vida eterna. Y Dios le dice, no es a ti a quien rechazan, es a mí. Pero bien, ya que ellos quieren, haz todo lo que te digan. Haz todo lo que te digan. ¿Y qué ocurre? Pues, fíjense, cuando Samuel les dice, estos son los derechos del rey que os regirá. A vosotros, vuestros hijos, se los llevará para enrolarlos en su ejército, hará destacamentos, hará que le trabajen para él. Vuestras hijas se las llevará como empleadas para hacer perfumistas, cocineras y tal y cual. Y entonces os tomará las mejores tierras, os cobrará los impuestos, os oprimirá de esta manera, de esta y de esta. Y le pone todas las condiciones en las cuales el rey les va a oprimir. ¿Y qué responde el pueblo? Escuchen bien. No importa, queremos un rey. No importa, queremos un rey. Así seremos nosotros como los demás pueblos. Miren, queridos hermanos, cuando tú decides dejar a Dios y su ley para vivir según la ley del mundo, no importa, queremos ser como los demás. Yo no quiero ser diferente. Yo veo que eso todo el mundo les aplaude, que viven libremente, sin leyes, hacen lo que les da la gana. Y me imagino, porque es falso, que son felices. Pues, cuando uno rechaza a Dios, rechaza la vida eterna, rechaza la paz que Dios da en el corazón, rechaza la honestidad, ese sentirse con Dios. Cuando uno se acerca a Dios, uno ve a los santos, ve a la Virgen María, ve a Santa Rosa, ve a los santos, ese amor de Dios, esa paz interior, y está uno viendo que esos santos tienen el amor tan grande, el amor de Dios por un lado, y que hacen milagros, que la gente les pone. Por eso en las iglesias les ponemos altares, les honramos, los recordamos para siempre. Esos que se acomodan al mundo, enseguida se pasan y enseguida los condenan. Miren ustedes cuántos jefes de gobierno que hoy día están metidos en la cárcel, están con juicios grandes, están con problemas, todos ellos. ¿Por qué? Porque después de que hacen una injusticia, van y les piden cuentas y todo, y entonces pagarán en esta vida y después en la otra. Y los santos vemos que son honrados en esta vida y glorificados por Dios por toda la eternidad en la otra. ¿Qué quieres? Pasarlo bien,
hacer tu voluntad y ser como los demás durante ese corto tiempo de tu vida? ¿O una eternidad feliz con Dios? ¿O tener paz verdadera? ¿Vivir según Dios y después vida eterna? Tienes que tomar tus decisiones. Si quieres seguir a Dios, tendrás los premios de Dios. Si quieres seguir al mundo, tendrás entonces lo que hace el mundo, que primero te ensalza y después te pisa. Así es el mundo. Pídele a la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, que te dé luz y sabiduría para tomar el camino correcto según Dios. Que no te deslumbre las mentiras que te presentan los medios de comunicación mundanos. Que no te dejes llevar de falsas promesas o de ilusiones, porque después tendrás que dar cuenta de toda la vida y después vendrá premio o castigo, vida eterna o eterna humillación. Que la Santísima Virgen María te haga comprender la verdad y sentir servirle a Dios de todo corazón. No dejes nunca a Dios de lado, no te apartes a Dios. Deja que Dios sea tu rey, que el rey te gobierne, no te arrepentirás. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.